en lo espiritual podemos compartirte y decirte, hey, deberíamos de estar más cerca de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, la Biblia, nos da beneficios. ¿Por qué venimos a la iglesia, joven? Una de las razones, y puede haber otras razones, la principal razón es porque, bueno, quiero escuchar de la palabra de Dios. La palabra de Dios, la iglesia, ¿verdad? Columna y baluarte de la verdad, nos dice Timoteo. Y la iglesia, ¿verdad? Ahí es donde se enseña, se predica, se proclama la palabra de Dios. Y si algo necesitamos es estar más cerca de la palabra de Dios. La semana pasada comenzamos aquí esto, y bueno, no vamos a pasar tiempo leyendo todos esos versículos, vamos a ir regresando a cada uno de ellos uno por uno. Si alguien me puede cerrar la puerta, no sé si esté cerrada, pero si alguien me puede cerrar la puerta, hermano Eli, gracias. Dijimos la semana pasada, ¿por qué debo de leer y estudiar la Biblia? ¿Por qué debo de leer y estudiar la Biblia? Bueno, número uno, porque Dios lo manda, ya vimos esto, vimos ahí en Salmo 119:4, dijo, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos, muy guardados tus mandamientos, ¿verdad? ¿Cuántos tal vez tenemos algo que guardamos muy cerca, ¿verdad? Lo guardamos ahí bajo llave, lo guardamos, ¿verdad? Tal vez su pasaporte, sus papeles, yo no sé qué cosas usted guarda ahí bajo llave, y usted las cartas de la migra, yo no sé, ¿verdad? Las cartas del novio, las cartas de la novia, yo no sé, algo que guardamos ahí bien bajo llave, bien, ¿verdad? Los whatsappeos que les mandan, ¿verdad? Y todos esos los suben a la cloud, ¿verdad? Para que estén ahí. Pero jóvenes, Dios dijo, hey, si algo yo quiero que yo te quiero encargar que tú guardes y que guardes muy bien, son mis mandamientos. Ya ves, tenemos la idea como que hay 10 mandamientos, pero hay muchos más mandamientos del Señor que solamente 10. Y hay muchas cosas que Dios nos dice en su palabra. Mire lo que dijo Josué, ¿verdad? Nunca se apartará de tu, o lo que dijo Dios a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme en él está escrito. Joven, te quiero, ¿verdad?, animar, te quiero retar a que seamos obedientes a lo que Dios dice. Este libro, ¿verdad? Deberíamos de hacer un hábito. Al principio del año dimos un horario para que tú puedas pasar tiempo en la palabra de Dios y puedas meditar en lo que dice y puedas hacer caso a lo que Dios dice. A veces no solamente es saberlo, pero tenemos que hacerlo, practicarlo. Y es lo que va a hacer la diferencia en nuestras vidas. Pero Dios dijo, hey, quiero que los guardes, quiero que los obedezcas, quiero que pases tiempo en ellos, ¿verdad? Número 2, dijimos, la Biblia me ayudará a apartarme del pecado. D.L. Moody dijo esto, un predicador famoso ahí en Chicago, dijo, la Biblia te va a apartar del pecado o el pecado te va a apartar de la Biblia. Una de dos, ¿verdad? Si tú te acercas a este libro te va a ayudar cuando tú lo lees, cuando tú lo meditas, cuando tú lo obedeces, ¿verdad? Y tú dices, man, Dios me dice que me aparte de eso, Dios me dice que me aparte de aquello, Dios me dice que no me porte así, Dios me dice que no ponga esas cosas delante de mis ojos, Dios me dice que no ande en ciertos lugares. Y cuando empezamos a obedecer la palabra de Dios, bueno, yo empiezo a evitar tentaciones, yo empiezo a evitar cosas, tragedias en mi vida, pecados en mi vida, cuando obedecemos la palabra de Dios. Y la Biblia me ayuda, joven. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Cómo puedo limpiar mi camino de las tentaciones, los obstáculos que el diablo pone para destruirme? Bueno, obedeciendo la palabra de Dios, pasando tiempo en la palabra de Dios. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, ¿verdad? Para no pecar contra ti. ¿Te acuerdas en la tentación de Jesucristo? Ahí estaba y Satanás vino a Jesucristo y le decía, hey, ¿por qué no haces esto? Tírate, convierte el pan ahí, adórame. ¿Y qué decía Cristo? Escrito está, ¿verdad? Tenía la palabra de Dios, ¿verdad?, en su corazón, y dijo, escrito está, así dice, así dice, así dice, ¿verdad? Por eso es importante meditar y memorizar la palabra de Dios. Bueno, eso fue lo que cubrimos la semana pasada. Ahora vamos a ver número 3. ¿Listos? ¿Por qué leer y estudiar la palabra de Dios? Número 3. Bueno, una buena razón por la que debemos de pasar tiempo en la palabra de Dios diariamente es porque en ella hay
bendición. En ella hay bendición. Mira ahí Salmo 119. Salmo 119, versículo 1, ahí en tu Biblia. Si alguien no tiene Biblia, comparte. Queremos ver, joven, qué es lo que Dios dice, ¿verdad? A nosotros. No lo que el hermano Carlos dice, pero qué es lo que la Biblia nos dice, lo que Dios nos dice en su palabra. Salmo 119, 1 nos dice esto: bienaventurado o bienaventurados los perfectos de camino. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Dice, bienaventurados los que andan en la ley de Jehová. Y mira versículo, bueno, te voy a enseñar estos versículos aquí. Mira versículo 56 de 119. Dice, estas bendiciones tuve. ¿Por qué? ¿Por qué tuve bendiciones? Porque guardé tus mandamientos. Una de las cosas, joven, que tenemos que darnos cuenta es, mírame acá, joven, cuando tú y yo hacemos la vida conforme a nuestro, por eso Proverbios 3:7 te dice esto: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Dice, no vivas la vida conforme a tu sabiduría. Mira, joven, hacemos tantas decisiones basado en lo que yo creo, en lo que yo opino, en cómo yo me siento, qué es lo que yo quiero, en lo que yo, y todo es yo. Y pensamos muy poco en qué es lo que Dios manda, qué es lo que Dios quiere para mi vida. Joven, somos creación de Dios, somos diseño de Dios. Dios te creó a ti, Dios tiene un propósito para ti. Y si alguien va a saber exactamente qué es lo que más te conviene, ¿verdad? Por ejemplo, como hemos dicho tanto, ¿verdad? Y hablamos de esto por varios meses, pero soltero, anda soltero, ¿verdad? Para ver quién va a ser tu cónyuge, con quién te vas a casar. Muchos deciden, ¿verdad? Bueno, tiene que tener ojos azules, tiene que medir 6 pies, tiene que, ¿verdad? Tener papeles, tiene que hacer ciertas cosas, y eso es lo que yo quiero. Eso es the man of my dreams, es el hombre de mis sueños. Yo no, ¿verdad? Pero las muchachas. Pero es la mujer de mis sueños, dicen los muchachos. Así la quiero, ¿verdad? Y los que van al colegio bíblico la quiere que toque piano, que predique, que prepare mensajes, ¿verdad? Todo eso. Pero joven, esa es la mujer de mis sueños. Espérate, porque has orado o has buscado qué características Dios quiere que esa mujer tenga. Has buscado qué Dios dice, y hablamos de ellas, ¿verdad? En los meses pasados, pero qué características no debe de tener. Porque muchas veces jóvenes se van tras características que Dios dice, hey, esas no son buenas características. Esas no son buenas cosas. Y jóvenes se van tras, las muchachas a veces se van tras cosas que dice la Biblia que no debe de tener un hombre, que no es bueno, ¿verdad? Y no, hombre, está guapo, con que esté guapo, y es negligente, es un flojo, es un bueno para nada, ¿verdad? Es un irresponsable, anda, ¿verdad? Metido en un montón de problemas, pero está guapo. Con que esté guapo. Guapo no paga los biles, ¿verdad? Y no va a ir ahí a Walmart o a la Fresh Market, ¿verdad? No va a pasar ahí y van a escanear su cara, no, ¿verdad? Va a tener que sacar lana, ¿verdad? Va a tener que ser trabajador. Entonces, joven, tenemos que ver no qué es lo que yo quiero, no qué es lo que yo quiero, sino qué es lo que Dios manda, qué es lo que Dios dice. Y la Biblia me dice, joven, que cuando yo guardo sus mandamientos, y luego el salmista nos dice, estas bendiciones tuve, ¿por qué? Por casualidad. Tengo esta buena vida por casualidad. Tengo esta buena vida porque, bueno, es que soy un suertudo, ¿verdad? Es que es que le sobe la panza al Buda. No, joven. No, hombre, es que, ¿verdad? Es que nada más, pues así, mi familia somos suertudos, ¿verdad? Nos sonrió la suerte. No. Cada uno, joven, va a dictar. La vida que tengamos va a ser dictada, lo hemos dicho muchas veces, pero por nuestras decisiones. Y si hacemos nuestra vida de acuerdo a lo que dice por eso debemos escudriñarla, por eso hay que leerla. ¿Cómo vas a obedecer algo que tú no conoces? Por eso hay que conocer lo que manda y lo que dice. Entonces dice el salmista, mira, estas bendiciones que tengo las tuve, ¿por qué? Porque fui obediente. ¿Por qué tuve estas bendiciones? Porque guardé tus mandamientos. ¿Pero sabes qué es lo que quiere muchas veces la gente? Quiere tener bendiciones sin guardar los mandamientos de Dios. Quiere tener bendiciones, pero quieren andar allá,
¿verdad? Los viernes en la noche quieren andar allá, los sábados en la noche, el fin de semana, quieren andar ahí hasta atrás, quieren andar en sus apetitos, quieren andar en inmoralidades, quieren andar, ¿verdad? Ahí conforme a todos sus deseos, y luego quieren una buena vida. Así no trabaja. Tuve estas bendiciones porque guardé tus mandamientos. Entonces, joven, yo quiero tener bendición, tengo que estar apegado a la palabra de Dios. Otra vez, por eso venimos a la iglesia. Claves, ¿verdad? Hablamos al principio del año, cuando en la escuela dominical, primera escuela dominical del año, y hablamos claves para tener un año bendecido. Y una de esas era, hey, tengo que ponerlo en primer lugar, tengo que estar pendiente de la palabra de Dios. Y teníamos que hacer varias cosas. ¿Por qué, joven? Porque bendición no viene por casualidad. Bendición es una decisión. Pastor predicó de eso. El Señor dice allá en Deuteronomio, le dijo al pueblo de Israel, hey, escoge, ¿qué quieres? ¿Quieres bendición o quieres maldición? Si aquí hay bendición, si quieres obedecer y haces lo que yo te digo, aquí hay bendición. Si tú quieres ser un rebelde y quieres hacer las cosas, aunque ya sabes que estás mal, quieres hacerlo como quiera de todos modos y haces la vida a tu propia manera, bueno, ahí está, ¿verdad? Tú vas a cosechar los frutos de tu rebeldía, los frutos de hacer la vida como tú quieres. Pero ¿quieres bendiciones? Bueno, obedece a Dios. Acércate a este libro. Joven, es un principio básico. Mira, la bendición de estar en la voluntad de Dios, escúchame en esto, joven. La bendición de estar en la voluntad de Dios es esto. A todos nos pasan cosas malas. Creo que empezamos a hablar de esto un poquito la semana pasada. Pero a todos nos pasan cosas malas. La bendición de estar en la voluntad de Dios es que aún las cosas malas, Dios, joven, las permite. Si vienen cosas malas y estoy en la voluntad de Dios, es que Dios las permitió conforme a su plan. Dios tiene un plan para mi vida. Y a veces, aunque yo no lo comprenda, vienen cosas malas a mi vida, y todo, dice la Biblia en Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, a los que están en su voluntad, todas las cosas les ayudan a ¿qué, joven? A bien. No todas las cosas saben bien, pero todas las cosas les ayudan a bien. Mira lo que dice aquí Proverbios 12:21. Piensa en esto. Piensa en lo que dice la palabra de Dios. Proverbios 12:21 dice esto. Ninguna adversidad. ¿Cuántas adversidades, joven? Ninguna. ¿Cuántas adversidades? Ninguna. Dice, ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. Piensa en eso, hermano. ¿Cómo que ninguna adversidad le va a venir al justo? Pero si yo trato de hacer la voluntad de Dios, yo trato de obedecer a Dios, y vienen cosas malas a mi vida. Bueno, joven, mírame acá, ponga atención en esto. Primero que nada, tengo que ser honesto. Si algo malo viene a mi vida, yo tengo que ser honesto conmigo y con el Señor, porque al Señor nadie le engaña, pero yo tengo que ser honesto conmigo. ¿De verdad que lo que vino es una prueba, es algo que el Señor permitió en mi vida, o es algo que yo ocasioné? Hombre, hermano, tengo una adversidad, tengo una prueba, tengo algo que el Señor trajo, y verdad, el Señor sabe por qué me puso a través de esto. Y tengo esta corte y tengo, verdad, un ticket de ahí porque... Y dice el Señor, no, yo no te permití esto, tú lo ocasionaste. No, el Señor, quién sabe por qué me está probando de esta manera. Dice el Señor, no, yo no te estoy probando. Tú eres el que ibas a 90 en una de 30. Tú fuiste. Ay, no, estas adversidades, ¿verdad? Tengo una deuda de $10,000 y un pago mensual de 600, y ay, no me alcanza la lana, estas pruebas. ¿De verdad es que es prueba, o te endeudaste tú por andar de verdad, de codicioso? Agarraste algo que no deberías de haber agarrado y te metiste y te endeudaste. Y no, eso no es, ay, no me alcanza el dinero, hermano, es que el Señor, ando en unas pruebas. No andas en unas pruebas, tú te metiste en eso. Fue una mala decisión, una necedad, fue una codicia. A veces, joven, que no es verdad que Dios nos pasa por pruebas, pero a veces sí. Ponte a pensar en la vida de José, lo hemos dicho varias veces.
Ponte a pensar en la vida de José, ¿verdad? Ponte a pensar en cómo él caminaba con Dios, todo, ¿verdad? Era conforme, él trataba de hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, pero aún así, mira a Daniel, mira a los jóvenes hebreos, cómo los pusieron en el horno de fuego, ¿verdad? Y los amenazaron con muerte. Ellos estaban tratando de hacer su mejor para el Señor. Y la mayoría de nosotros, si tratamos de hacer lo mejor para el Señor y viene un problema a nuestra vida, vamos a decir, ay Señor, pero ¿por qué si estoy aquí? Y el Señor, joven, mírame acá, lo que le pasó a José era conforme al plan de Dios, porque Dios quería usar ese problema que vino a la vida de José para hacer de bendición a otros. En la vida de Daniel, Dios quería usar esa prueba para que un rey, ¿verdad?, reconociera que Dios era Jehová. En la vida ahí de los jóvenes hebreos, Dios quería usar eso también para que el reino entero supiera que Dios salva, que nada más hay un Dios. Y joven, a veces, tal vez ellos pudieran haber pensado, pero ay, ¿por qué yo estoy pasando por estos problemas? Y el Señor dijo, no, esto no es una adversidad, esto es conforme a mi plan. No hay nada, ¿verdad?, fuera de, nada se ha salido de control. Y es la cosa, joven, cuando estamos en la voluntad de Dios, cuando vienen cosas difíciles a nuestra vida y tú estás haciendo la voluntad de Dios, por eso dice, ninguna adversidad, porque todo es conforme al plan de Dios. A lo mejor Dios está haciendo algo en nuestras vidas para poder ser de bendición, usarnos para ser de bendición a otros, para poder, ¿verdad?, bendecirnos aún más, y no lo entendemos, pero cuando estás en la voluntad de Dios, todo funciona para bien, nos dice allá Romanos 8:28. Pero joven, para poder hacer eso necesitamos asegurarnos que estamos guardando sus mandamientos, no a la perfección, nadie es perfecto, pero que podemos, ¿verdad?, guardarlos lo mejor que podemos. Número 3, en ella hay bendición. ¿Por qué debo de leer la palabra de Dios? ¿Por qué debo de estudiar la palabra de Dios? ¿Por qué debo de obedecerla? Bueno, porque hay bendición en ella. Dios es bueno. Mira, la mayoría aquí, tú me puedes decir, cuando tú tratas de honrar a Dios en tu vida y tú tratas de obedecerle y tú has tenido una racha, ¿verdad?, de que le buscas y lees su palabra y te entregas a Él, tú puedes experimentar bendición. Y tú también puedes reconocer que los tiempos que te has apartado de Dios, los tiempos que nos hemos olvidado de Dios, joven, esos son los tiempos más tristes en nuestra vida. Tú ves a la gente, ¿verdad?, allá afuera, a veces ahí gente que no busca a Dios, gente sin Dios, gente miserable, gente ahí, joven, aunque parezca que todo va bien, dentro de sí están vacíos, y luego hay depresión, y luego hay pensamientos de suicidio, y jóvenes se andan hasta cortando, jóvenes infelices. ¿Sabes por qué? Porque están apartados de Dios. Fuera de Dios no hay bendición. Dentro de la palabra de Dios dice, estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Número 4, seguimos. Ella es nuestra guía y ella es nuestra luz. Ella es nuestra guía y ella es nuestra luz. Joven, la palabra de Dios dice ahí, Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, un versículo conocido, ¿verdad? Pero lámpara es a mis pies tu palabra. Cuando a veces andamos en confusión o a veces no se ve realmente, no se ve claramente qué decisión debo de tomar o estoy confundido, hey, ve a la palabra de Dios, busca sabiduría, y vamos a ver eso más adelante acerca de la sabiduría, pero busca sabiduría en la palabra de Dios. Ahí, joven, Dios nos abre los ojos, Dios nos da entendimiento, Dios nos ayuda a ver cosas que tal vez no veíamos antes. Mira, déjame ver aquí, Segunda de Pedro, vea Segunda de Pedro ahí en tu Biblia, Segunda de Pedro 1, Segunda de Pedro 1, versículo 20. Si alguien no tiene Biblia, comparte ahí. Versículo 19, Segunda de Pedro 1, 19. Segunda de Pedro 1, 19. Te lo voy a leer, si no lo tienes, nada más escucha. Pero estamos hablando de que la Biblia nos es guía, nos es luz, nos abre los ojos, nos ayuda a tomar buenas decisiones. Dice ahí, versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, la palabra de Dios, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar
oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Joven, dice la Biblia que dice la palabra de Dios que la Biblia es una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Mira, lo he dicho, lo he compartido contigo varias veces, pero ¿cuántos aquí, verdad? Ustedes, aquí tenemos algunos jóvenes, ¿verdad? Que tienes 18, otros tienes 24, otros tienes 40, no, ¿verdad? Pero otros, ¿verdad? Diferentes edades aquí. Pero no importa, yo tengo 39 años. Y con seguridad te puedo decir, yo nunca he tenido 39 años. Esta es la primera vez en mi vida que tengo 39 años. Este año voy a cumplir 39 y medio. Voy a cumplir 40 años. Imagínate nada más, 40 años. Yo todavía me veo como un baby, ¿verdad? Pero 40 años. ¿Y sabes qué, joven? Yo nunca he tenido 40 años. Yo nunca he, ¿verdad?, estado en esta etapa de mi vida. Yo no sé lo que la vida traerá, ¿verdad?, en esta etapa. Yo no sé, yo nunca he tenido, ¿verdad? Mis hijas tienen 13, una tiene 11, otro tiene 9, otro tiene 8. Y yo nunca he tenido hijos de esa edad. Este es el primer año que tengo hijos de esa edad. Cada uno de nosotros, joven, cuando avanzamos en nuestra vida, estamos encontrando nuevas etapas. Tú tampoco has tenido 21 o 22 o 25. Tampoco hemos experimentado eso. Estamos joven como aquí experimentando cosas nuevas, pero ¿sabes quién ya lo sabe todo y quién ya ha estado, ¿verdad? Ha visto de todo y quién tiene la sabiduría, ¿verdad? La sabiduría en todo. Dios tiene la sabiduría en todo. Cuando yo no sé qué hacer, ¿a quién debo de ir? Al Señor. Es su palabra, por eso dice, hacéis bien en estar atentos a la antorcha que alumbra. ¿Sabes por qué andamos haciendo un montón de decisiones tontas y alocadas? Mira, yo miro de regreso a mi vida, estaba compartiendo esto con alguien y creo que el hermano Efra, ¿verdad? Íbamos a una actividad ahí y mi esposa y yo íbamos ahí con él. Le dije, ven, nosotros mirando para atrás, recién casados, pudimos haber hecho tantas cosas que no hicimos. Podemos haber invertido nuestro dinero de mejor manera o hacer diferentes decisiones que de recién casados no hicimos. Y pudimos haber tal vez estado aún mejor, ¿verdad? Si hubiéramos hecho decisiones un poco más sabias. Pero mírame, joven, gracias a Dios que fue eso, ¿verdad? Y no fue otra cosa, pero todos podemos mirar atrás y decir, si hubiera sabido. Sí, ¿y sabes por qué? En nuestro caso no pedimos el consejo. No pedimos el consejo, no pedimos a nadie que nos diera consejo financiero y no nos dimos, no buscamos luz, ¿verdad? En cuanto a eso y qué debíamos de hacer. Pero mira, ¿cuántos no vamos a mirar atrás en nuestra etapa de tu vida? Porque andábamos ahí en cosas, que andábamos descubriendo estas etapas en nuestra vida y no seguimos principios bíblicos. Y vas a mirar atrás y vas a decir, si yo hubiera sabido, si yo hubiera hecho cosas diferentes. Por eso el Señor nos dice, hey, haces bien en agarrarte de la antorcha y empezar a ver, ¿verdad? Para alumbrar tus pasos. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. ¿Para qué quieres esa palabra de Dios, joven? Para no andar tropezando. ¿Cuántos no podemos mirar, joven? Somos honestos. ¿Cuántos nos puedes mirar atrás? Aún ustedes. De 21, 22, 23, 24, yo no sé cuántos tengas, pero aún en nuestras edades, ya ahorita podemos mirar atrás y podemos decirme, si pudiera regresar atrás y hacer algo diferente, hubiera hecho esto diferente, hubiera hecho aquello diferente, me hubiera preparado mejor, ¿y sabes qué es la mayoría del tiempo la razón? Porque no estábamos atentos, estábamos lejos de la palabra de Dios. Hicimos algunas decisiones de las cuales ahora, ¿verdad? Algunos nos arrepentimos. Porque no estábamos cerca de la antorcha. Estábamos tropezando y tropezando y tropezando y tropezando. Porque andábamos
no agarrados de la lámpara, no agarrados de la antorcha que alumbra en medio del lugar oscuro. Joven, tan importante la exposición, porque por eso yo quiero ir a la iglesia, porque ahí se me va a decir, hey, la Biblia dice esto, Dios espera esto de ti, Dios espera que tú obedezcas en esto, que vivas así. Y cuando yo escucho la exposición de sus palabras, dice aquí, la exposición de tus palabras, ¿qué hace, joven? Alumbra, me abre los ojos. Muchos aquí, joven, Dios te bendiga y Dios te ayude, pero muchos, si tú no te cuidas, tú vas a vivir una vida miserable. Porque vamos a hacer nuestras decisiones en oscuridad, lejos de este libro. Y para cuando despiertes vas a tener un montón de remordimientos por no agarrar la lámpara y vivir tu vida de acuerdo a los principios que enseña la palabra de Dios. Y vamos a tener un montón de remordimientos. Ten cuidado, joven. Si ya sabes que no lo sabemos todo, un sabio dijo esto, ¿verdad? Y no sé quién fue. Ya lo es un sabio desconocido, pero dijo, yo solo sé que no sé nada. Algo sabio. Porque hay quienes hay quienes aún aquí en este cuarto que tal vez dicen, hombre, pregúntenme, ¿verdad? Yo me lo sé de todo. ¿Qué quieren saber? Déjenme les doy un consejo, ¿verdad? Hey, una buena actitud es decir, yo no sé nada. Señor, enséñame. ¿Cuántos? Yo no sé si tú, algunos de ustedes que estuviste aquí la semana pasada en la iglesia, en el servicio, pudiste leer el Salmo 119. ¿Y cuántas veces David, el salmista, no dice, Señor, enséñame tus estatutos? Enséñame. ¿Qué estaba diciendo David? Yo no lo sé todo. I don't know anything. ¿Qué dijo Salomón, el hombre más sabio, verdad? Y eso fue sabiduría. Ese fue el principio de sabiduría, el temor de Jehová. Pero ¿qué dijo Salomón? ¿Cuál fue la primera petición de Salomón? Dijo, yo no sé ni entrar ni salir. Yo te necesito a ti. Mira, hasta su entrada y su salida, lo más básico. En mi entrada y mi salida, Señor, necesito que tú me des dirección. Joven, eso es humildad. Eso es sabiduría. Agarrarte de la palabra de Dios. Y dice, porque el mandamiento es lámpara, la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Hay un discernimiento, joven, y una luz que Dios da a nuestra vida cuando andamos en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos hace ver cosas que antes no veíamos. ¿Cuántos, joven, una vez que tú eres salvo y Dios te abre los ojos con la sabiduría de su palabra y vemos cosas de, yo no veía eso así? Yo no veía eso tan malo, yo no veía eso. ¿Y qué es? El Señor te está alumbrando los ojos con su palabra. Joven, si una razón debes de querer estar agarrado de la palabra de Dios, es para no andar tropezando, para no andar cometiendo un montón de errores en tu vida. Algunos vas a miras alguna relación antigua y dices, what a mistake, qué error cometí. Qué metida de pata, ¿verdad? Como decimos, qué error. Algunos tal vez piensas en un trabajo que dejaste o alguna situación en tu vida y dices, ¿por qué hice eso? Ahora lo ves porque tienes la palabra de Dios y ahora Dios te ha traído ese discernimiento. Pero imagínate si lo hubieras tenido antes. Las cosas que nos hubiéramos evitado. Número 5, joven, terminamos con es alimento para nuestro crecimiento. Tú me vas a completar esto, pero dijo Cristo, no solo de pan vivirá el hombre, también de tortillas, ¿verdad? Pero no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Alguien preguntó una vez, termino, son las 11:11, 11:15 te voy a dejar ir. Pero mírame acá, joven, alguien dijo, hermano, ¿cómo crezco? ¿Cómo maduro espiritualmente? ¿Sabes, joven? Es bueno trabajar en nuestra madurez espiritual. Porque los niños, ¿alguien tiene hermanos chiquitos? ¿No? ¿Sí? All right, tenías, ya crecieron. Bueno, todavía están. Pero niños chiquitos especialmente, ¿verdad? Entre de 5 a 10 años y bueno, aún más chiquitos, aún babies.
son seres jóvenes, son criaturas, son animales, nada. Son gente, ¿verdad? Egoísta. Son gente que no mira más allá de hoy. Es alguien inmaduro, alguien que nada más está pensando en el hoy, no en el hoy, ¿verdad? No es un hombre, ¿verdad? Es un hombre, pero en el today, ¿verdad? Pues estoy pensando en lo que me gusta ahorita, y así andan muchos jóvenes adultos. No eres maduro y andas, ¿verdad? Gastando, metiéndote en deudas y nomás andas pensando en el hoy. No estás pensando en que mañana te va a regresar la deuda con interés. Es gente inmadura. Y nomás estoy pensando en el placer. No, hombre, vámonos al Vidops, ¿verdad? Al Buffalo Wild Wings, vamos al Texas Roadhouse, y vamos a las carnitas, y vamos a las gorditas, y vamos a los, ¿verdad? A todos, ¿verdad? Y con las gorditas también. Y quieren ir a todos lados, ¿verdad? Quieren gastar y hacer, y no están pensando en el mañana. Alguien preguntó esto, hermano, ¿cómo puedo madurar espiritualmente? ¿Cómo puedo madurar? ¿Qué le decimos a los niños jóvenes cuando están ahí todos flaquillos, verdad? ¿Y qué te decía tu papá cuando no comías? Algunos nunca nos dijeron eso, ¿verdad? Algunos dijeron, ya no comas, hijo, ¿verdad? Pero ¿qué nos decían nuestros papás? Si no comes, no vas a crecer. Si no comes, no vas a crecer. Te vas a quedar chaparro, y algunos ya ven. Pero si no comes, no vas a crecer. Si no comes, ¿verdad? Te vas a quedar así. Y si no y joven, sinceramente, eso no es mentira. Si alguien no se nutre, ¿verdad? Y también depende de qué te nutres. Puros taquis, unos eres como eres por tus churrumais y tus taquis, ¿verdad? Y todo eso que te comías. Pero joven, ¿qué va a pasar si un niño no es alimentado de chiquito? ¿Se va a morir o no se va a desarrollar? ¿Por qué debo estar nutriéndome? El salmista dijo esto, joven. Dijo, susténtame conforme a tu palabra y viviré. Susténtame, dice, dame mi sustento conforme a tu palabra. Ayúdame, aliméntame. Dijo ahí, ¿verdad? Su palabra es nuestro sustento, nuestro alimento espiritual. Jesús dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Nutrido, dice 1 Timoteo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Muchos jóvenes inmaduros, muchos jóvenes haciendo decisiones egoístas, actuando como babies, como bebés, egoístamente, no pensando en el futuro. ¿Qué hace un adulto joven? Ya cuando tiene un poquito más de madurez, empieza a pensar en sus ahorros, empieza a pensar en el mañana, en las consecuencias. Y muchas veces muchos adultos pensamos así porque ya nos han venido las consecuencias, ¿verdad? De ser egoístas. Joven, un paso de madurar es pensar en el mañana. ¿Y cómo voy a madurar? ¿Cómo voy a crecer? ¿Cómo maduro espiritualmente? Come de la palabra de Dios. Nútrete con las palabras de la fe. Ven a la iglesia, siéntate a escuchar palabra de Dios, escucha principios bíblicos de cómo debes de vivir tu vida y obedece lo que Dios dice y humíllate, dile, Señor, yo no sé nada, nútreme, aliméntame, y empieza a crecer espiritualmente, joven. No te quedes niño, chiquito, chaparrito espiritualmente, pero empieza a crecer. Joven, necesitamos la palabra de Dios. Yo espero que ella es bendición, es luz, es sabiduría, ¿verdad? Vamos a ver eso, es alimento a mi vida. No te olvides de eso.